Hola, buenos días a nuestro podcast de Raíces del Bienestar de aquí del Centro Sin Miedo. Hoy estamos aquí para hablarte de un tema que seguro todos pasamos, que es el tema de la violencia en la familia. Entonces, para esto estamos aquí con nuestras bellas compañeras, que ya las conocen a todas, y queremos un poco hablarles sobre nuestras experiencias y qué nos ha ayudado a nosotros también para ponernos en los espacios del otro o para autorregularnos. Comiencen, chicas. No sé, ¿quién quisiera hablar sobre una experiencia que ha tenido en la infancia, en la adolescencia, que fue muy complejo darse cuenta en ese momento, pero al momento de crecer dices, oh, esto me ha pasado? Sí, bueno, yo quisiera comenzar porque o sea, tuvieron que pasar muchos años para yo darme cuenta con todo el miedo que yo vivía y cómo lo había normalizado y cómo había estado en un estado de, de miedo, de defensa durante mucho tiempo y Ujú. también reconocer los momentos en los que yo empecé a replicar la violencia que viví. Entonces, bueno, ahora ya lo puedo hablar desde otro lugar, pero me crié en un hogar muy violento, en violencia física, verbal, psicológica, de mi padre hacia mi madre. Y mi madre también desde su frustración, desde su dolor, entiendo Ujú. ahora, nos golpeaba, nos reprendía muy duramente, igual físicamente, con insultos. Y uno piensa que como que se encierra y piensa que es la única persona que está sufriendo o que ha pasado por eso y dice, o sea, yo decía, o sea, ¿por qué me tocó este hogar así? Porque tenía mucha frustración con la Claro. vida. Ujú. Pero ya cuando crecí y empecé a hablar, y por eso creo que es importante estos espacios donde se puede hablar, y también el mensaje para los que nos escuchan, nos pasa a todos, nos Ujú. pasa a todos, nos ha pasado. Estamos entrando en otro nivel, digamos, de conciencia, donde se habla de estos temas, se habla de psicología emocional, mental, pero creo que es importante decir, me pasó y también fui violenta a raíz de eso, y también Ujú. reconocer. Entonces yo también, mientras crecía, también mi forma de relacionarme cuando algo no me parecieran los golpes. Y Ujú. desde algo chiquito, si es que mis hermanos no querían ver el programa de televisión que yo quería ver, nos puñeteábamos. Ah, bueno. Y Claro. era como que lo normal, o sea, Ajá. era la forma que aprendí a relacionarme y hasta de adolescentes volvió a pasar, entre los tres era algo muy violento, pero bueno, el mensaje tal vez es decirles que no, que en algún momento de nuestra vida podemos decidir no ser lo que nos hicieron. Katia, y cuéntanos un poquito en qué momento tú paraste un poco este replicar de la violencia dentro de tu familia y dentro de ti misma. Ujú. ¿Qué fue lo que te llevó a ti a darle un giro, una transformación a eso? Cuando a mí me dio el clic en la cabeza, porque fue como, de chiquita yo siempre decía, yo no quiero que me pase lo mismo que a mi mamá, porque le veía o sea, muy triste. O sea, mi mamá llegó a estar internada en un centro psiquiátrico porque su cerebro Colapsó. colapsó. Ujú. Entonces yo decía, no me puedo permitir que me pase esto. Y yo de chiquita era la que le decía a mami, vámonos, o sea, ¿por qué estamos en este lugar? O sea, Ujú. donde te dañan. Y a pesar de eso tuve una relación muy violenta. Claro, se replican los patrones. Ujú. Ujú. Entonces cuando en medio de esta relación violenta hubo un hecho que sí fue muy doloroso, que yo sentía que él me podía haber matado en ese momento porque no había nadie más en la casa Ujú. y no, o sea, no había quien me auxilie. Entonces cuando yo salí de esa casa después de todo el caos dije, o sea, él me pudo haber matado y no había quien me auxilie. Ujú. Y ahí fue un... Sí. Sí, pero o sea, es bueno hablar porque, o sea, pasa Ujú. se puede transformar todo lo que nos pasa. Pero en ese momento dije, o sea, a pesar de que en mi cabeza decía yo no quiero repetir la historia, la estaba La haciendo, repites. la estaba haciendo. Y empecé a buscar terapia holística, he tomado medicina holística, o sea, empecé a decir esto no está bien, esto no está Qué bien. importante es darte esa pausa y buscar un espacio donde tú sientas que es un espacio seguro para poderle dar orden a la vida y saber que sí se puede salir de estos escenarios que son normalizados en la mayoría de las personas y que piensan que porque nuestros padres recibieron eso, automáticamente nosotros también, y no hay este espacio de reflexión que tú sí lo tuviste. Entonces, eso es algo muy importante, como decir, no quiero. El decir, no, yo no quiero esto, ya te lleva
a tener como un inicio de un orden a lo que quieres transformar. Y no es tan fácil, ¿no? Porque No, claro. heredamos estos patrones y a mí me pasó cuando lidiaba con mi hija y cuando ella era pequeña, mi hija era muy hiperactiva, muy libre. Y yo estaba acostumbrada a que cuando mis papás me decían, te quedas sentada aquí, yo me quedaba sentada y no me movía, porque también crecí mucho en el miedo y en la obediencia. Y mi hija, siéntate ahí, era completamente lo contrario. No vayas allá, era a donde iba. Y llegaba una frustración tan grande que me empecé a sentir, empecé a entender de dónde venían mis papás y sus formas de actuar o de tratar de disciplinarme, pero yo no quería ser así. Y es un conflicto interno en el que te das cuenta que, ok, yo no quiero repetir este patrón. Y es súper difícil, porque no digo, yo tantas veces le dije, te quisiera lanzar por la ventana y ya no quiero saber más nada de esta niña, por Dios. Pero la idea era yo entenderme a mí y saber que yo no había aprendido a regularme. O sea, yo de niña no aprendí a regularme porque me decían, cállate, te quedas, y no había forma. Y me di cuenta que como yo no sabía regularme, yo quería, yo reaccionaba mal y sentía esa frustración. Entonces empecé a buscar esa autorregulación y eso ayuda un montón. Claro, de diferentes formas uno tiene que buscar su camino y entender desde dónde viene, porque un niño no piensa igual que un adulto y esperar que un niño reaccione como uno espera, pues no. Entonces la idea es esa, entender de dónde viene la frustración del niño, el enojo del niño, a veces la falta que no se pueden comunicar bien, y luego todo este proceso hace que uno como mamá vaya creciendo también. Entonces yo siempre digo que mi hija para mí es mi guía. Ella me ha ayudado mucho a mí a transformarme a mí en esa situación. Qué lindo. Buenas. No, en mi caso yo crecí en cambio con culpa. O sea, era como que yo veía como a veces mi papá le golpeaba a mi mamá y luego ella venía y se enojaba conmigo. O sea, ni siquiera era con mi hermano, ¿no? Entonces cogía y ella se desquitaba conmigo y yo sentía como, es mi culpa. O sea, tal vez mi papá le está pegando a mi mamá por algo que yo hice. Y fue así durante mucho tiempo. Y que luego cuando ella ya se vuelve una mujer, o sea, ya pasan los años, siempre descargaba sus frustraciones, ¿no? Como que, no, es que tú eres así, tú me recuerdas a tu papá. Entonces me decía, me recuerdas a tu papá, y yo decía, no puede ser, y era un enojo, o sea, era que yo le detestaba eso, o sea, detestaba que me diga eso, porque me decía, pero yo le decía, pero yo no te hago daño, pero era ella lo que asociaba a eso, ¿no? Entonces yo sentía siempre la culpa, cuando mi hermano hacía algo, ella venía y se desquitaba conmigo, entonces era como... Y crecí por muchos años con culpa, hasta hace poco, ¿no? Era como que yo me acercaba a mi mamá para tratar de, no sé, darle un abrazo o algo, y ella era como, quítate, ¿qué quieres? Ya, vienes a molestar. Entonces era como, y hace poco a mí me pasaba eso, o sea, tenía alguna relación y era como que me venían a abrazar y yo como, esto se siente extraño. Las asfixias. Así, aléjate de mí, este es mi espacio seguro. O sea, Todavía. creces. Todavía he intentado ir rompiendo eso, ¿no? O sea, ahora es como que intento romper eso y digo, ya, o sea, a veces abrazo y digo, estoy bien. Pero me costaba tanto cuando era niña, porque cuando yo me enojaba, yo siempre lanzaba las cosas. En la escuela, por ejemplo. Alguien venía y quería coger algo que era mío, y yo cogía y ¡paz! Así le lanzaba algo, le decía, quítate, esto es mío. Y me frustraba a tal nivel de que yo me perdía el control. O sea, no podía controlar esos impulsos. Y fue como que con el pasar de los años, aprendí a entender que todo eso era esa frustración acumulada de mi mamá en mí. ¿Y cuándo, Sol, cuándo hiciste también la misma pregunta que la Katia, como ese pare de seguir también dañándote, ¿sí? Y sintiéndote tan culpable? ¿Cuándo lo pudiste mirar y qué hiciste para realmente poderlo mirar? Cuando empecé a estudiar psicología, o sea, fue extraño, entré a la universidad y había cosas que hablaban y decía, soy yo. Así eso me pasa a mí, te empiezas a identificar, ¿no? Y ahí fue cuando que yo acudí a terapia y entendía que muchas de las cosas que yo sentía no eran mías. Entonces empecé a ponerme como que en los zapatos de mi mamá y tratar de entender que ella tenía tanto dolor que tampoco sabía manejarlo, Exacto. porque obviamente nadie le enseñó.
Entonces yo decía, ok, pero yo sí puedo sacar este dolor que no es mío. Entonces cuando ya logro salir de mi casa y vivo sola, lucho con eso a veces todos los días. O sea, como que, a ver, vivo con otra persona que no es de mi familia y trato de, o sea, ser como empática, pensar cuando está enojada. Trato de también darle un abrazo cuando lo veo triste. O sea, como O sea, romper eso, ¿no? hacer lo que te faltó a ti. Claro. O sea, hermoso. Y a veces yo le hablo a mi amiga con la que vivo desde eso de yo hubiera querido que a mí me digan esto. Exacto, hacer lo que a ti te faltó. Y ahí fue cuando yo entendía esto también de que por qué me da miedo el contacto físico cuando empecé a vivir sola, ¿no? O sea, era como, ¿por qué será que esto me pasa? Y luego me empecé a dar cuenta de todos esos rechazos, de toda esa culpa, esa frustración, todo eso que de alguna manera pues sí se te queda ahí, ¿no? Justo ahorita que Sol hablaba explicando esto de reflejarse, por ejemplo, en las sesiones que manejamos con caballos pasa eso, sobre todo en los niños. Los caballos son como un espejo para ellos. Entonces, nosotros en sesiones como son periódicas, conocemos, ¿no?, a los niños y de un momento a otro, por ejemplo, viene un niño completamente cambiado. Entonces, los caballos es como un reflejo de alguien o de algo que le ha pasado, ya sea algún trauma o una persona. Entonces, ahí, por ejemplo, hay caballos con el que tal vez le asocian con alguna persona que tal vez es violenta o algo está pasando en casa. Entonces, lo que vemos ahí, cuando ellos se acercan, empiezan a tener otra actitud. Los niños, sobre todo, tienen una actitud como de rechazo, por ejemplo, con su caballo favorito, y empiezan a rechazarlo. Entonces, nosotros nos damos cuenta en ese momento que algo está pasando dentro del círculo familiar, ¿sí? Porque normalmente no es la actitud que ellos tienen, entonces ahí notamos algún tipo de cambio, ¿sí? Y bueno, actualmente sobre todo muchos padres tienen como decir, como cierta confusión, a veces tienen que lidiar sobre todo en niños neurodiversos, ¿sí? Y como ellos no saben, o sea, dicen no sé cómo controlarlo, o cuando tiene alguna crisis dicen no sé qué hacer, y obviamente como no saben hacerlo, toman como decir la violencia como una forma de tranquilizarlo, ¿sí? Cuando a los niños, sobre todo en niños neurodiversos, existen otras estrategias, ¿ya? Y por ejemplo en los caballos, como se les da la libertad de ellos expresar, sí, ahí nosotros nos damos cuenta, algo está pasando, ¿sí? Hay algo que ha cambiado en casa y por eso los niños están actuando de esa manera, ¿sí? Entonces los papás muchas veces dicen, sí, es que se porta malcriado, entonces lo que hice fue le pegué, ¿sí? O sí, la otra vez hizo esto, entonces yo le di su cachetada o lo que sea, entonces eso es un cambio, o sea que dentro de los círculos familiares, así como mencionan, o sea, la violencia es como que se vuelve un círculo vicioso, ¿sí? Y los niños, o sea, lo que están tratando de decir es, ayúdenme o me está pasando algo, o sea, están tratando de decir que les ayuden y eso, ¿sí? Y a ti, Xiaomi, en lo personal, por ejemplo, cuando entraste en el mundo de la equinoterapia, en algo muy tuyo, ¿qué sientes que los caballos a ti te pudieron ayudar a autorregular? Yo personalmente sí tenía como decir un gusto por los caballos, pero un gusto más como de solo Qué belleza. visualizarles, que son bonitos, pero sí me han ayudado porque, bueno, yo vengo de una situación que como todo el mundo tenemos unas situaciones familiares y para mí era muy difícil de expresarme, sí, era muy difícil, yo me contenía muchísimo y los caballos, yo pasé por una situación muy difícil, estaba pasando un tema de un duelo. Y incluso en eso yo me guardaba, o sea, yo me guardaba mis situaciones y no lo decía a nadie y era como para mí. Pero los caballos, como te digo, son un reflejo de uno mismo, te obligan, o sea, indirectamente te obligan a que tú salgas de ahí. Entonces, cuando yo pasé esa situación, prácticamente ellos me obligaron a que yo exprese, yo llore o tenga la capacidad de decir, esto me está doliendo. Sí, entonces eso es lo importante con ellos porque ellos sin necesidad de palabras, o sea, sin necesidad de decirte es que tienes que hacer esto o aquello, te obligan, o sea, es como indirectamente ellos cambian su actitud,
sí, a veces hacen cosas que como extrañas, como que dices, ¿por qué hace esto? Entonces te obligan como a cambiar esa situación. Ok, bueno. Dentro del Centro Sin Miedo tenemos una diversidad de terapias, tanto como en el tema de los caballos, que también son una herramienta muy hermosa, muy noble para poder enseñarnos también a autorregularnos. Y así tenemos también terapias como desde la psicología clínica y desde la psicología holística, que podemos utilizar para justamente trabajar esto, que no es tan fácil hacerlo en un sentido personal. Si ustedes ven, todas nosotras también somos humanas, hemos pasado por circunstancias donde nos pone también la empatía muy de frente con todo lo que sucede a cualquier tipo de persona, en cualquier situación, y eso hace que estemos aquí hablándote de estos temas, que espero que te haya servido para que en tu parte personal puedas entender que sí hay una solución, sí puedes pedir ayuda, que no estás ni solo ni sola, porque estamos acá. Raíces del Bienestar es nuestro podcast del Centro Sin Miedo, donde queremos apoyarte con información, recursos, incluso que puedas acercarte al centro para contar con apoyo. Para más información, en nuestras redes sociales.